Mientras el coche avanzaba por las desiertas calles tibiamente iluminadas por los faroles y flotaba en las sombras de la noche el leve vaho que venía del río, el hombre se arrebujó en su poncho de vicuña para hundirse más en los cómodos asientos y cerró los ojos. No veía ya pasar las casas sino toda una vida, su vida, desmembrada al compás de los recuerdos y sacudida por aquel toc-toc sonoro que producían los cascos de los caballos al trotar sobre el empedrado. Pronto llegarían a su ámbito natural, el Club del Progreso, donde siempre se reunía con sus amigos. Ahora los había dejado en su casa, invitados a todos especialmente por él, y estaban allí, sin comprender su ausencia. Solo les dijo: «Espérenme un minuto», y partió de la galera, elegantemente vestido como para una fiesta, y agregó sobre sus ropas aquel atuendo más querido en las noches frías, su chal de vicuña. ¿Qué pasaba por la mente de ese hombre de barba casi totalmente cana, rostro pálido y austero, durante esos lentos minutos en que su carruaje tirado por caballos rodaba por las céntricas calles porteñas, desnudas y en silencio a esas horas avanzadas? Cuando el hombre abría los ojos y la leve sombra que los cubría se disipaba, surgía en ellos una chispa, como un relámpago en la oscuridad, como una brasa ardiente que revelaba todo ese espíritu romántico que los sacudía, del idealista batallador, del que avisoraba el porvenir, del político que, a veces, desconfiaba de quienes le rodeaban, y volvía a la oscuridad a esos ojos que una vez habían sido de un alegre castaño, cuando era niño, pese a su infancia pobre, porque tenía muchos hermanos tan queridos, una madre dulce, en cuyas venas quizás corría sangre india, y un padre trabajador que repartía sus horas de vigilante de la policía con las del duro trabajo en la pulpería. Pero al recordarlo apretó los puños de sus manos y cerró con más fuerza sus ojos, porque él, siendo aún pequeño, lo había visto balancearse en la horca. No le habían perdonado su condición de rosista acérrimo, porque además había intervenido en las luchas que siguieron en su amada Buenos Aires, aunque los cargos no se probaron. Una víspera de Navidad, aquel padre de tantos hijos fue sentenciado a muerte. El cochero cada tanto se levantaba los guantes de las manos que sostenían las riendas, como si ese simple gesto las cubriera mejor del frío de la noche. Sus mejillas estaban enrojecidas, los caballos cada tanto resoplaban, y el hálito blanco cruzaba un instante la espesura de las sombras. ¿Por qué le había pedido que diera tantas vueltas antes de llegar al club? Él, que había parecido tener tanta prisa cuando subió al carruaje. El cochero lo conocía bien, aunque nunca se cruzaran más que algunas pocas palabras. Su patrón, siempre tan cortés, tan amable, ahora parecía atormentado por algo, un pensamiento que quizás lo acechaba desde tiempo atrás. El del pescante sabía que tenía problemas con su sobrino, pero ¿qué lo separaba del hosco Hipólito si ambos defendían un montón de ideas afines, luchaban contra la tiranía oligárquica, a la que llamaban el régimen, y defendían la clase más desprotegida? Por todo lo que había visto desde su trágica infancia en Valvanera, este político de barba patriarcal había sido un defensor apasionado de los orilleros, que él tanto conocía, de los analfabetos del campo y la ciudad que no podían expresarse adecuadamente. Y si en forma inorgánica clamaran por sus derechos, ahora encontraron en la voz de este soldado, poeta y finalmente abogado, el grito que alguien lanzaba por ellos. El hombre hundido en el asiento del carruaje pensaba en estos seres, sí, y en los que creía
lo habían defraudado, pensaba en esa revolución en el parque, que terminó con su dispersión y su derrota. Tanto odiaba los acuerdos que prefería morir a llegar a alguno de ellos. El cochero creyó escuchar un cohete disparado a la distancia, no sabía si parar. Los caballos, ya por la costumbre o el instinto, se detuvieron en el Club del Progreso. Cuando abrieron la portezuela del coche, el portero, que se acercaba a recibir un viejo conocido, lanzó un grito. Allí dentro estaba don Leandro Alem, con un revólver en la mano y el hilo de sangre corriendo por su cara. Había muerto de un disparo, no fue un cohete lo que escuchó el cochero. Hubiera deseado morir en su casa, entre viejos correligionarios. Una carta en su bolsillo destinada a ellos lo decía. Quería que su cuerpo estuviera en manos amigas, no de extraños. Por una inesperada circunstancia, la sala en que pensaba matarse estaba ocupada cuando fue a refugiarse a ella. Él había partido raudamente y ahora sí, estaban todos allí, rodeando su cuerpo tendido en una mesa del Club del Progreso. Sus amigos, sus correligionarios, los que lo habían respetado y amado. Ellos no entendían lo sucedido. Primero hablaron de un homicidio, pero era innegable el suicidio. ¿Por qué? Su mismo sobrino, desesperado, se lo preguntó una y otra vez. Se rumoreó que muchos quisieron achacarle a él esa muerte, que era el culpable moral de ese suicidio. Alguien dijo que la muerte de Alem fue el comienzo de la frustración argentina. Todos los que lo habían rodeado, los que bebieron en la fuente inagotable de su vida principista, sin alardes, defensor de los desposeídos y duro batallador contra la poderosa opresión de la época, sabían sí que se había perdido un grande. Alem no podía adivinar que habría movimientos subterráneos y tormentosos en la sociedad argentina a partir de su muerte, que surgiría una clase que pugnaba por elevarse, una nueva clase media que no venía tanto de los arrabales y del campo como de las fábricas que empezaban a surgir, la clase obrera que pugnaba ya por hacerse escuchar. Y allí estaba Hipólito, su sobrino, al que todos llamarían el peludo, porque era de pocas palabras, hosco, encerrado en sus principios, no hacía alardes de oratoria, gestaba sus estrategias en las sombras y, como aquel tío romántico y principista, solamente creía en que una fuerza poderosamente moral podía salvar al país. Todo quedó en manos de Hipólito Yrigoyen cuando Alem murió. Tampoco él fue acuerdista, algo que tanto temía su tío después de los sucesos del parque. Los que le siguieron tenían el deber de no defraudarlo, de seguir sus pasos, si no su muerte habría sido una inmolación sin sentido. El portero del club, que al abrir la puerta del carruaje recibiera aquel cuerpo en sus brazos, se sintió despiadadamente sacudido por los recuerdos del ingrato suceso durante mucho tiempo. Él no era partidario de los políticos, aunque escuchara continuamente sus conversaciones y los recibiera con respeto. Pensaba que perdían el tiempo, que gastaban sus energías y enlodaban sus principios sin llegar nunca a nada. Cuando vio el cuerpo inerte de Alem, comprendió recién que algo importante de gran gravitación histórica estaba sucediendo. Comenzó a tratar de recordar sus palabras, siempre tan sonoras y ardientes, pero mesuradas. Creyó que en realidad siempre lo había admirado, que le gustaba aquel hombre, su estampa, su hombría de bien. Aunque sus padres habían sido fuertemente antirrocistas,
y alguna vez él le había escuchado alguna expresión como que están bien muertos los que colgaron en la plaza. Ahora este portero rudo e ignorante iba a pensar distinto, porque aquel mazorquero que mataran era ni más ni menos que el padre de Alem. Conocía también a Irigoyen, le parecía menos importante, más hosco, muy encerrado en sí mismo, pero cuando se logró la sanción de la ley Sáenz Peña y pudo votar, ese portero, uno de los tantos ciudadanos perdidos en esa gran ciudad de Buenos Aires, lo hizo por Hipólito Yrigoyen, porque después de todo era el sobrino de Leandro Alem, un grande. Qué grande Matilde Salcedo, qué gran texto, Frustración Argentina, la historia de Leandro Alem, de sus luchas y de los inicios de su sobrino Hipólito Yrigoyen. Tremendo texto, muy didáctico, y así comenzamos una nueva emisión de Qué Grande por Radio Comunitaria Quimunche, la radio de Balsa Las Perlas.